Bien, entonces vamos a hablar de lo que se conoce como integral indefinida. Más adelante vamos a hablar de la integral definida. Entonces, vamos a hablar de antiderivada, ¿verdad? Porque nosotros hemos estado realizando el proceso de derivación o diferenciación. Y entonces vamos a obtener una función a partir de su derivada. Y vamos a llamar integración al proceso que se utiliza para determinar una función a partir de su derivada. A esta función, ¿no?, que nosotros hemos obtenido mediante el proceso de integración, se le denomina antiderivada. Solo para familiarizarnos con la notación, esto que está aquí es el símbolo de integral. A la función que se va a integrar se le denomina integrando. Siempre va a estar multiplicado por el diferencial de x, ¿no? Y una vez que nosotros integramos, comúnmente las antiderivadas se representan con una letra mayúscula. Y entonces, al resultado de aplicar el proceso de integración, se le denomina antiderivada. Y siempre que nosotros aplicamos el proceso de integración a la función resultante, le vamos a sumar lo que conocemos como una constante de integración. Ahora, ¿por qué nosotros agregamos una constante de integración? Porque cuando nosotros derivamos, si ustedes recuerdan, la derivada de una constante es cero, ¿no? Entonces, si no tenemos datos adicionales, no podríamos determinar el valor de esa constante. Entonces, al integrar, nosotros debemos de reconocer la posibilidad de una constante que formaba parte de la función y que desconocemos. Entonces, por ejemplo, tenemos dos funciones, f de x, que es x al cubo, y g de x, que es x al cubo más 5. Al derivar ambas funciones, tendríamos como derivada 3x cuadrado. Pero cuando nosotros integramos, ¿no?, si solo nos proporcionan 3x cuadrado, entonces tendríamos que la integral de 3x cuadrado por diferencial de x va a ser x al cubo más c, porque ¿cuál de estas dos integré? ¿Cierto? Entonces, si yo no sé o no tengo datos adicionales, entonces agregamos esta constante de integración reconociendo que esta c podría ser 5, pero también podría ser 0.
Entonces, a menos que tengamos datos específicos, entonces no podríamos saber eh, si la constante es 0 o es 5. Para ver más lógica, esta notación se mira a diferencial de y sobre diferencial de x como un cociente, partiendo de la derivada de y respecto a x es igual a 3x cuadrado. Y el diferencial de y es igual a 3x cuadrado. Entonces, si yo quisiera obtener y, entonces esto va a ser igual a la integral de 3x cuadrado por diferencial de x. Y al final, esto va a ser x al cubo más c. Bien, para nosotros eh, integrar, al igual que cuando vimos las derivadas, vamos a tener también ciertas reglas. En el caso de la diferenciación, teníamos una regla para casi todo, ¿no? Teníamos para potencias, para sumas, para restas, para productos, para cocientes. También teníamos para funciones compuestas, ¿no? Regla de la cadena. Luego, inclusive, hasta unas reglas, ¿verdad? Que las miramos de forma eh, separada, ¿no? Pero que dijimos que formaban parte de las funciones compuestas, o ser las funciones exponenciales y logarítmicas, ¿no? En el caso de la integración, nosotros tenemos únicamente tres reglas. Entonces, eso es lo que difiere de alguna forma en relación a la integración, que para integrar solo vamos a usar tres reglas. A esas tres reglas se les denomina regla de integración elementales estándar. Claro, en su libro, y aquí lo vamos a ver, vamos a tener como un listado de más reglas, pero estas básicamente son la aplicación de estas reglas a través de una técnica de sustitución o algunas propiedades de los números reales. Pero en esencia solo son tres reglas de integración. Y esas tres reglas de integración, y por eso las tengo aquí aparte, son una regla para integrar potencias y que dice que cuando integro una potencia, voy a tener a la potencia y le voy a sumar una unidad al exponente
y voy a dividir entre el exponente sumado una unidad. ¿Se acuerdan que para derivar el exponente pasaba a multiplicar y le restábamos una unidad al exponente? Entonces, aquí para deshacer eso, le vamos a sumar una unidad al exponente y lo vamos a dividir entre el exponente sumado una unidad. Ahora, esta regla aplicaría para todas las potencias, excepto para cuando la potencia es exactamente -1. Tenemos una regla para cuando el exponente es -1, pero cuando tenemos x a la -1, esto es 1 sobre x, ¿no? Y la antiderivada de 1 sobre x es logaritmo natural del valor absoluto de x. ¿Por qué del valor absoluto de x? Porque esta es otra limitación que tiene la integración. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Pero la derivada del logaritmo natural de menos x sería la derivada del argumento, que es -1, dividida entre el argumento, que es -x. -1 entre -x, 1 sobre x. Como tienen exactamente la misma derivada, logaritmo natural de x y logaritmo natural de -x, entonces cuando integramos, reconocemos esa limitación y entonces decimos que la integral va a ser logaritmo natural del valor absoluto de x. Y en el caso de la función exponencial, como la derivada de e a la x es e a la x, la antiderivada también sería e a la x. Y en todos los casos, ¿no? Siempre que integramos, vamos a agregar esa constante de integración. Bien, entonces vamos a quedarnos por ahí el día de hoy y el día de mañana continuamos, ¿verdad? Con la aplicación de estas reglas de integración para determinar la antiderivada de una función. ¿Preguntas o dudas? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Tengo una pregunta. Díganme. Con respecto a las reposiciones, ¿se va a reponer examen o actividades o solamente examen? No, solo los exámenes. Alguien me escribió al correo y, ¿verdad? Yo siempre les insisto en que ustedes deben de leer esa información porque se las ponen en el campo virtual. Bueno, aunque este sería el último periodo donde se van a dar clases de teledocencia, porque ya esto pasaría a, creo que virtual, le llaman a eso, ¿no? Y otra modalidad que es B-Learning, creo que esas van a ser las modalidades que van a haber. Pero en, la universidad ha tomado esa determinación de que, y eso inclusive también en las clases presenciales, que lo único que se repone es la nota del examen. Los acumulativos se conservan. O sea, si usted va a reponer el primer parcial, entonces el acumulativo que obtuvo en el primer parcial o la nota del acumulativo, esa se le va a agregar al examen que usted repuso. Si usted repuso el 80%, el examen le va a valer 80 de reposición. Entonces, si sacó 70% en el examen de reposición, y bueno, aquí no es así, ¿verdad? Porque son 40. Entonces, póngale que si sacó 50 en el examen de reposición y usted tenía los 40 puntos de ¿cómo que llama? Del acumulativo, entonces su nota serían los 50 más los 40. No sé si
¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o duda? Pero en sí, ¿verdad, licenciado? Solamente